Hola, buen día. En este video les voy a mostrar hacer el patrón de una blusa que viene en los nuevos suplementos. Yo tengo aquí, es sencilla, el delantero, la espalda y la manga. Tengo mi papel en rollo y puedo ponerlo extendido. Aquí va mi delantero. Lo voy a pegar, voy a tomar mi medida de busto. Es mejor siempre que alguien más nos ayude a tomarla en la parte más ancha de la espalda y en la parte más fuerte del busto. Aquí tengo 106, 107, 107. Solo necesito la medida del busto para esta blusa. Entonces, siendo un número impar, 107, voy a utilizar el número 108. Voy a pegar mi patrón en el papel. Voy a poner mi medida en la escala de medidas. Voy a poner, buscar el 108, mi contorno de busto, 108. Voy a poner un cartón abajo de manera que pueda fijar mi medida en el centro de la cruz, justo en el centro. Aquí marco mi contorno de busto. Ahora voy a alinear en cada una de las líneas. Voy a marcar el número que me indica. Aquí tengo 41. Entonces voy al 41 y marco mi medida. Ahora tengo 41 otra vez. Aquí tengo 41. Después tengo 14. 14. Tengo 10 y medio. Después tengo 13. Aquí 17 y medio. Tengo aquí 24 y medio. 25. Ya tengo 21 y medio. 21 y medio. Aquí el medio. 21 y medio. 24. Ahora ya están todos los puntos. Los unimos. Tengo el medio. Tengo abajo, voy a empezar abajo. Línea recta. En el costado tengo línea recta. Y tengo la sisa. Entonces busco 3 puntos para que se acomode de la mejor manera mi regla. Tengo 3 y 3. Después tengo el hombro, una línea recta. Y tengo 4 puntos de el cuello. Pues tengo una línea recta que va en el medio, en el centro de la espalda. Marco una pequeña rayita que me indica pues la línea recta. Punteada porque es el centro de el frente. Después marco 2.5, me dice, centímetros, que va a ser el facing o las vistas. Puedo marcar en cada uno de los puntos 2.5. Esa la voy a calcar para hacer el facing
en otro pedazo, va a ser otro pedazo de tela que va a estar unida aquí al interior. Le voy a dar valor de costura para unir y doblar hacia el interior. Tengo obviamente paralelo al centro el hilo de la tela, una pequeña A que se une con el A de la espalda. Este significa la vista. Este es el delante. Voy a poner el patrón de la espalda en el centro. Voy a pegarla al papel y voy a marcar mi medida de busto 108 con el cartón abajo. Tengo 108. Tengo en el centro de la cruz. Ahí está. Después tengo aquí 41. Aquí está 41. Aquí está. Después tengo 28. 28. 25 y medio. 25 y medio, después otra vez 25 y medio, 26 y medio, 26, 19 y medio, 13, 13 aquí, 10, 13 y medio, y aquí vamos a tener nuevamente el centro. Acá está con este, para marcar una pequeña línea en medio, y este es el centro de la espalda. Esto lo podemos quitar. Tenemos línea punteada, tenemos los 4 puntos se alinean, después tengo línea recta, luego tengo 3 puntos aquí y luego tengo otros 3, después tengo línea recta en el costado y línea recta. Nuevamente tengo 2.5 para 2.5, 2.5, 2.5, aquí está, y está aquí el facing. Este es las vistas. Aquí la pequeña A que va a ser unida con la A del delantero. La B significa espalda, HM significa el centro de la espalda y el hilo de la tela. Ahora vamos a hacer la manga. Lo ponemos en el centro. Tenemos 43, así que podemos dejar un poco más de espacio. Y la pegamos. Después va nuestro cartón abajo y va la medida de 108. 108 en el centro de la cruz. Y vamos a marcar 43 y medio. 3 y medio, 43 y medio,
18,5, 14, 14 otra vez, 16, 18. En el 19 tenemos el centro de la manga que va al hombro. Después 18, 15,5, 14, 14,5 y 18. Ahí está. Luego tenemos a unir esta manga. Esta manga es amplia. Vamos a verla ya. Tenemos una curva hacia el interior. Tenemos 3 puntos. Después tenemos los 4 puntos. Pues tenemos 3 en la parte de arriba de la manga, 3, y aquí tenemos 4. Vamos a poder ir a la más pequeña, y esta la unimos. Tenemos línea recta, línea recta y línea recta. Ahí está. Luego tenemos el hilo de la tela que va perpendicular a nuestra base. Tenemos el centro, la B, este es el delantero de la manga, y E significa manga. Ahora vamos a cortar todos nuestros patrones. Los vamos a cortar justo en la línea para checarlos. Bien, aquí tengo mis patrones ya cortados. Lo que voy a hacer, este es el delantero, esta es la espalda, esto va a estar unido con A de los costados. Después aquí vamos a unir los hombros. Este es el hombro. Vamos a pegar esto por aquí para checar la manga. Aquí tenemos nuestro hombro. No quiero pegarlo de abajo, que es mi manga. Y aquí está mi manga. Este es el centro de mi manga. Esta es mi manga. Este es el centro, la línea que hemos marcado es el centro, y damos la vuelta aquí para nuestra parte delantera, y tenemos toda la parte de la sisa o bocamanga, y llega aquí justamente, y en realidad podremos hacer este punto de referencia para poder ajustarla bien y darle más cuerpo. Entonces, si este punto hace match aquí, es un punto de referencia, esto ya va a quedar más ajustado. Entonces hay que centrar más el cuerpo de la manga para que se ajuste. Y tenemos, primero tenemos que coser hombros, luego el costado, los costados, después cosemos las mangas por aquí. Podemos hilvanar o con un punto largo acomodar la manga. Bueno, este es el delantero. Bueno, hay que darle todo esto un valor de costura, y este podría ser una tela muy bonita para esta blusa. Se las haré en otro video. Y está muy bonito, es un bambú de algodón.
y puede ser una blusa muy bonita. Les enseño el diseño, es de este modelo de la blusa. Muchísimas gracias y en otro video podré enseñarles el armado y el final. Muchas gracias.